Ya, entonces chicos, vamos a comenzar. Espero que a todos le haya llegado la información del Zoom, porque su compañero se la está repartiendo, el delegado. Ya, entonces le dije que le iba a explicar un ejercicio que construí yo, pero primero les voy a mostrar el repaso, ¿ya? De la clase pasada. Voy a empezar a grabar, ¿ah? Ya, chicos, entonces, en resumen, esta teoría de Riemann lo que pretende es calcular el área bajo una curva. El área cuando uno tiene figuras geométricas conocidas como los triángulos, rectángulos, qué sé yo. Si yo tengo una figura con una simetría de ese estilo, bueno, la aproximo por medio de esas figuras geométricas básicas y calculo, ¿no es cierto?, las áreas. Pero el problema está cuando uno tiene curvas, ¿ya? Ahí tiene que, entonces, utilizar esta forma que hizo Riemann. Entonces, uno tiene un intervalo AB cerrado. Entonces, una partición es escoger entre esos puntos A y B, el x0 es A y el xn es B, escoger n-1 punto entre medio. Pero estos puntos tienen un orden, el x0 es más chico que el x1, el x1 es más chico que el x2, el xn-1 es más chico que el xn, hay una relación de orden. Y entonces, cuando uno pone estos puntos que se llaman la partición, se generan subintervalos. El subintervalo x0, x1, después el subintervalo x1, x2, el x2 con el x3, etcétera, etcétera, se generan los subintervalos. Entonces se define convenientemente el ancho del intervalo, del subintervalo, como la resta del valor que está más lejano menos el anterior. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el intervalo que va desde xk-1 a xk, se le restan. Ese es el ancho del subintervalo. Se toma un punto c sub k dentro de este intervalo, de cualquier manera, pero tiene que estar dentro de ese subintervalo. Este punto podría ser el punto en donde es más chica la función, o donde es más grande la función, o donde en cualquier elección posible. ¿Ya? No depende de la elección la existencia de que sea la función integrable. Entonces acá yo les puse un dibujo en donde está toda la situación expresada. Aquí tomé el subintervalo delta xk. Delta xk entonces tiene, antes de xk tiene el x es k-1. Entonces en el medio ahí tomo yo un punto c sub k que va a ser la altura del rectángulo. Entonces con la altura del rectángulo multiplicado por el ancho, entonces tengo un área de un rectángulo que puede ser más chico o más grande, ¿no es cierto? Pero no es exactamente el área bajo la curva, ¿ya? Entonces eso que está ahí, ¿no es cierto?, hasta n, se llama suma de Riemann, ¿ya? La norma de la partición es el ancho máximo que tiene la partición. El máximo ancho posible se llama norma de la partición. Entonces el ejemplo que yo le hice ahora, es por si no entendieron el ejercicio que está en el PDF, es el siguiente. Para la parábola y igual a x cuadrado en el intervalo 0,1, encontrémosle el área bajo la curva, usando sumas de Riemann. Entonces, el intervalo 0,1 lo dividimos en una partición de ancho igual. Entonces, lo que yo hice fue, ¿no es cierto?,
1 menos 0 da 1 dividido por n, entonces tengo ese ancho. Cada ancho aquí vale 1 partido por n, partiendo de 0, ¿ya? Bien. Ya, a ver entonces, chicos. A ver, ahí estamos bien, parece. Entonces, chicos, empezamos de 0. A 0 le sumamos el ancho, que es 1 partido por n. Al 1 partido por n le sumamos 1 partido por n, que es 2 partido por n. Y así hasta llegar a n partido por n, que es 1. O sea, estos puntos que están acá son puntos de una partición que tiene el mismo ancho, delta x igual 1 partido por n. No depende del x. Perdón, del k que tomé. No depende de cualquier subintervalo que tomemos, va a tener el mismo ancho 1 partido por n. Entonces obtenemos, aquí les dibujé los subintervalos, el subintervalo de 0 a 1 partido por n, el de 1 partido por n, más le sumo el ancho 1 partido por n, da 2 partido por n, el de 2 partido por n, le sumo un ancho 1 partido por n, que da 3 partido por n, el n-1 partido por n, le sumo 1 partido por n, que da n partido por n, que es 1, ¿ya? Entonces acá tengo todos los subintervalos posibles. Bien, entonces, ¿qué se hace ahora? Se escribe la suma de Riemann. La suma de Riemann, ¿no es cierto?, es escoger, en cada subintervalo, escoger un punto y multiplicarlo por el ancho de ese subintervalo. Entonces, como yo en este ejercicio tomé el punto del subintervalo en donde la función es más grande, entonces como es creciente, el punto que estoy tomando está a la derecha, ¿ya? De la función x cuadrado, que es la parábola. Entonces, el c sub k va a ser k partido por n, ¿no es cierto? Si estoy en el subintervalo xk menos 1, xk, entonces tomo el c sub k como k partido por n, que es el que está a la derecha. ¿Se fija? Este es 2 partido por n, 3 partido por n, en el subintervalo k menos 1k va a quedar k partido por n, ¿ya? Y el ancho vale 1 partido por n, así que aplico la definición de suma de Riemann. Acuérdense que este S significa suma de Riemann, que depende de la partición y de la función, ¿ya? Entonces va a ser la función en C sub k por el delta x sub k, ¿ya? No olvidar la definición, no olvidar la definición, esta. F de C sub k multiplicado por el ancho, eso es lo que yo apliqué acá. ¿Fija? F de x de c sub k, el c sub k aquí es k partido por n, el lado derecho, por el ancho. Entonces, como esta es la parábola, la imagen de k partido por n es k cuadrado partido por n cuadrado multiplicado por 1 partido por n. Entonces, el 1 partido por n cubo, n cuadrado partido por n, es 1 partido por n cubo, y la suma de los k cuadrados es una fórmula que hay que aprenderse de memoria, que está acá. N por n más 1 por 2n más 1 dividido por 6. Finalmente escribí acá la suma de Riemann, pero como producto de 4 factores, el 1/6 multiplicado por del n cubo acá, el n cubo lo escribí como n por n por n, entonces ese primer n lo divido por n, por el n más 1 dividido por n y el 2n más 1 dividido por n, se fija ahí ya n por n por n, n cubo, y el 6 que está abajo, y si multiplicamos arriba queda n por n más 1 por 2n más 1. Entonces, ¿qué significa que la norma de la partición sea 0? ¿Qué significa que el ancho más grande del subintervalo tienda a 0? Si el ancho más grande de los subintervalos tiende a 0, obviamente los que son más chicos con mayor razón tienden a 0, y por lo tanto la situación es que en la malla que se está tomando, en la partición que se está tomando, el intervalo AB, hay infinitos puntos, o sea, n tiende a infinito. Entonces, lo que vamos a calcular en el fondo es el área bajo la curva. El área bajo la curva, ¿ya? ¿Cuánto vale de esta parábola que va subiendo y cuánto vale el área que va entre 0 y 1? El área bajo la curva, lo que está debajo de la curva. Entonces, chicos, lo que se hace ahora entonces es el ejercicio de límites que ustedes aprendieron el semestre pasado. Yo los dividí así porque es más fácil darse cuenta que tienden. N partido por N1, que es 1/6. Después, n más 1 dividido por n, n
n dividido por n da 1 más 1 partido por n. Entonces, cuando n tiende a infinito, el 1 partido por n tiende a 0 y queda simplemente el 1. Entonces llamamos un sexto por 1 más 2n dividido por n queda un 2 más 1 partido por n. Pero cuando n tiende a infinito, 1 partido por n tiende a 0 y aquí queda un 2. Entonces estamos multiplicando 1 por 2, queda 2 sextos, que es un tercio. ¿Se fija? Ahí está, entonces, hecho el ejercicio de la multiplicación. Finalmente, el área bajo la curva vale un tercio. ¿Ya? Bueno, esto resume cómo se trabaja las sumas de Riemann. Entonces, si te dicen una suma de Riemann, tú tienes la elección de encontrar en cada intervalo el punto como tú quieras. El punto en donde se hace máxima la función, o el punto donde se hace mínima la función, o donde es el promedio, etc. Tú defines cómo va a tomar el C sub K, pero hay que tener cuidado porque hay una restricción. Nosotros conocemos, por ejemplo, fórmulas de sumatoria de este estilo, pero, por ejemplo, no conocemos la fórmula de 1 partido por K. La serie armónica, la sumatoria armónica no la conocemos cómo se calcula. Así que hay que aprovecharse de los desarrollos de las sumatorias que sí ustedes conocen. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a ir de a poco leyendo el PDF de la clase hoy día. ¿Ya? Es entonces un resumen de lo que habíamos dicho. Profe, tengo una duda. No le escucho. Una duda, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, dígame. Es que cuando se reemplaza el C sub K, ¿siempre se toma la parte derecha de la partición? No, no siempre. No, es libre. Es como tú lo escoges, puedes escoger el izquierdo también. Ah, ya, como yo desee. Hay libertad para eso, no hay obligación de hacerlo así. Ok. ¿Mm? Gracias, profe. Bueno, quiero que entiendan de que hay unas diferencias entre la asignatura de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra 1, álgebra 2, álgebra superior. En general, en álgebra, las demostraciones uno las puede hacer porque como la materia abstracta, uno recurre a las definiciones y entonces, obviamente, hay una dificultad. Pero aquí en cálculo son muy difíciles las demostraciones, entonces yo quiero advertir ese asunto, pero el coordinador no le pone necesariamente importancia a eso, ¿ya? O sea, no vayan a creer de que el curso consiste en hacer puras demostraciones. No, ¿qué pasa? ¿Por qué le estoy diciendo? Porque acá, por ejemplo, en este PDF se hizo un esbozo de una posible demostración de algo, ¿ya? Pero es solamente para que ustedes vayan viendo cómo se van utilizando la fórmula o para que aprendan más o menos que las demostraciones son desarrollos, ¿no es cierto?, con las definiciones propias que hay. Pero nadie ha dicho que son fáciles, ¿ya? Entonces, chicos, ahora vamos a revisar ese PDF de la clase 2. Ya, esto es lo que vimos la clase pasada. Si no entendieron ese ejercicio, el que yo les puse ahora, quizás lo entendieron. Ya, entonces la integral definida, integral de Riemann, o el área bajo la curva, tiene una definición complicada. Es decir que una función es integrable según Riemann, o decir que f existe la integral de Riemann en el intervalo AB de f, no es una trivialidad, es una definición complicada, ¿ya? Entonces, acá lo que se hizo fue poner justo la definición fuerte, está la definición fuerte de función integrable según Riemann. Entonces, y que un número real representa esa integral definida. Entonces, si dado un intervalo cerrado AB se satisface esta propiedad, me doy cualquier epsilon y encuentro un delta, que depende de epsilon, ahí dice delta mayor que 0, tal que para cada partición de AB, con la norma de la partición menor que delta, acuérdense que se toma el epsilon el que manda acá, existe un delta tal que para una cantidad chica de esto,
Y para un punto que está en el K subintervalo, se tiene que la diferencia entre la suma de Riemann y esta I, que se va a hacer la integral definida, es tan pequeña como uno quiera. Cuando se cumple eso, se dice que la función f es integrable según Riemann y que I es la integral definida, que I, esta que está acá, es la integral definida, el área bajo la curva. Entonces lo que tiene que pasar es que ese I tiene que ser único, ¿ya? Acuérdense que en matemática lo más complicado es siempre la unicidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta integral que nos entrega Riemann, la integral bajo la curva desde A hasta B, entonces es cuando se cumple esta propiedad que tiene cuantificadores y que es bastante compleja, ¿ya? Es difícil. Obviamente ustedes no van a estar demostrando en cada minuto que van a calcular un integral. Esto se muestra una vez nomás, pero aquí no está demostrado, porque aquí está expresado la exigencia que se le impone para que sea la integral de Riemann de A hasta B. ¿Ya? Lo más probable, no sé si en el toma puede haber una demostración de esto, no lo sé, no lo he visto. Pero ustedes pueden recabar más información o si ustedes quieren profundizar esto, tienen que leer libros más dedicados, como el Larson, por ejemplo. A ver, se los voy a escribir acá. A ver. Por ejemplo, yo siempre les digo que el Larson es un súper buen libro. A ver, estoy con el lapicito, el Larson. También se llama Cálculo. Claro que estos cursos, o sea, estos libros son de un solo tomo, pero como los dividen en dos, de repente el primer tomo es como hasta cálculo 2 y el segundo tomo es cálculo 3, una cosa así. ¿Qué otro libro les recomiendo? El Fulk. Ahí están todas las demostraciones, pero son súper complicadas. ¿Ya? Bien, entonces lo que nos convoca es que ustedes comprendan que una función sea integrable según Riemann, o que exista la integral de Riemann, significa que existe que se cumple ese criterio que se llama el criterio de Riemann, cualquiera sea el épsilon, ya positivo. Entonces ahí ya ven que hay una definición compleja respecto de la integral de Riemann o la integral definida. Entonces acá hay una cosa, esto también lo vi en el toma, esto está bastante bien, esto es bastante aclaratorio. Entonces uno pone, por ejemplo, la función a la que está calculando el área bajo la curva, desde dónde hasta dónde, desde A hasta B. Este es un límite superior, este es el límite inferior y este es el límite superior de la integral. ¿Ya? Y entonces este de X, ¿no es cierto?, es como para representar el ancho del intervalo. Y esta es la función, ¿no es cierto?, que estamos evaluándolo en un X sub K. Entonces, para que la integral definida existe no depende de la letra que uno utilice. O sea, por ejemplo, si yo tengo la integral entre A y B de f de x, como la variable es muda, puede ser u, puede ser t, puede ser z, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un teorema que no está demostrado, sino que aquí hay un bosquejo de ello, es que es súper importante saber que si uno tiene una función continua sobre un conjunto, sobre un intervalo AB, si f es continua, entonces todas las funciones continuas en AB son integrables, según Riemann en AB, ¿ya? Entonces, chicos, no los quiero perder, pero el objetivo de la demostración es suponer que tiene una partición, pero que tienen escogieron dos puntos cualesquiera en cada subintervalo distinto. Entonces, en cada subintervalo escogen dos puntos, un C sub K y un C sub K'. Entonces, el esquema de demostración es ver esta diferencia. Entonces, como es la misma sumatoria, queda la sumatoria de la resta. Y después se acota. Dijimos que la norma de la partición es el más grande ancho. Entonces, el delta XK es siempre menor o igual que, esto lo acoto por la norma de P. Pero cuando la norma de P tiende a cero, todo esto tiende a cero, así que estas dos cosas son iguales, entonces la suma de Riemann es única. Entonces, esto muestra que el límite de la suma es independiente de los C sub K que yo escoja, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, tengo un ancho, tengo un subintervalo y en ese ancho quiero buscar un punto,
Cuando es integrable según Riemann, da lo mismo como yo tomé el punto, ¿ya? Bueno, también hay un ejercicio, porque en matemáticas siempre, chicos, uno tiene que saber lo que es y también lo que no es. Por ejemplo, aquí es complicado que yo les diga inmediatamente que ustedes sepan inmediatamente que para que sea integrable según Riemann se cumple esa propiedad topológica que aparecía ahí, que era compleja, pues tiene cuantificadores, esa es muy difícil esa definición. Pero a lo mejor es más fácil entender qué significa que no es según Riemann. Y este ejemplo yo lo conozco desde cuando yo estudié, digamos, este ejercicio que está acá, que vamos a ver, de una función que no es integrable según Riemann. Bueno, esta función, pero son escasas, por la mayoría de las funciones, ¿no es cierto?, como son continuas, entonces son integrables según Riemann. Bueno, ¿qué función es esta? Una función que está definida en R. ¿Cómo? Cuando es un número racional, una fracción vale 1, y cuando no es un número racional, o sea, un irracional, vale 0. Entonces, esta función no es integrable en el intervalo 0,1. Entonces, tomamos una partición de 0,1, entonces escogemos un C sub k, ¿no es cierto?, racional, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que en cada subintervalo yo tengo que encontrar un C sub k. Entonces, el que me da el mayor valor, ¿no es cierto?, es cuando vale 1 la función. Entonces, eso ocurre cuando es racional. Entonces, vamos a tener, ¿no es cierto?, que el ancho, ¿no es cierto?, lo vamos a multiplicar por la altura que 1, y entonces vamos a construir, entonces, la suma más grande posible. Va a ser 1 por el ancho del intervalo. Noten que aquí hay una telescópica, ¿eh? ¿Se fija o no? Aquí hay una telescópica. A ver, se las voy a explicar. Eso está escondido. Resulta que recién dijimos que, a ver, está muy grueso esta cuestión. Dijimos que el delta xk era xk menos 1, el ancho del intervalo. Entonces, como aquí queda la sumatoria de k igual 1 hasta n de xk menos 1, fíjense bien en esta suma, esta es una suma telescópica. Entonces, en el último se evalúa el n, que es xn menos, el primero se evalúa el x0, n-1, x0. Este es b menos a, ¿se fija? Este es el ancho del intervalo, pero aquí el b vale 1 y el a vale 0, entonces queda 1 ahí. Después, si usted toma, ¿no es cierto?, en C sub k, como C sub k está en el intervalo, en un subintervalo, si yo tomo, por ejemplo, en vez de tomar un número racional, tomo un irracional, el valor mínimo de la función va a ser 0. Entonces va a quedar 0 por el ancho del intervalo, va a quedar 0. Entonces en estas dos, ustedes ven que las dos sumas tienen distinto valor. Cuando existe la integral definida, es única, vale lo mismo. Por lo tanto, no es integrable según Riemann, ¿ya? Pero esa, chicos, es para que vean lo escaso que es que las funciones no sean integrables según Riemann. La mayoría, les vuelvo a decir, son integrables según Riemann, ¿ya? Bien, después aquí aparecen las propiedades que tiene la integral de Riemann. Entonces tengan cuidado porque más abajo hay un esquema para poder imaginarse lo que está pasando. Recuerden que las demostraciones no son que yo haga un dibujo y que más o menos con la intuición quede claro, pero es fundamental porque esa es la idea de construir una demostración, tiene que utilizarse, ¿no es cierto?, visualmente. De repente se me alumbra la ampolleta y puedo entonces utilizar información de acuerdo al dibujo que estoy viendo, y ahí se me ocurre un lema y por ahí un corolario, y por ahí entonces se puede hacer una demostración, ¿ya? Bueno, si f y g son integrables sobre el intervalo AB, si usted tiene la integral de a hasta b, pero cambia el orden de los límites de integración, es decir, el límite superior lo pone abajo y el límite inferior lo pone arriba, entonces cambia un signo. Es decir, cada vez que yo quiero cambiar el orden de los límites de integración, cambia un signo. Ustedes van a ver en el álgebra lineal pronto que en los determinantes, cuando uno cambia una fila por otra, cambia un signo. En los determinantes, no en las matrices. Ya.
Después aquí hay otra propiedad, la integral que va desde a hasta a de la función es 0. ¿Por qué? Porque en el fondo está diciendo que el ancho es 0. No tiene ancho. Un ancho 0 multiplicado por una altura da 0. Bueno, estas son propiedades de la linealidad. Para cualquier número real, la integral entre a y b de k por la función f de x, como k no depende de x, sale fuera de la integral. ¿Ya? Y también si ustedes tienen, por ejemplo, una integral definida de a más b, de la suma o de la resta de dos funciones integrables según Riemann, entonces es la suma o resta de las integrales definidas. Si uno tiene un punto C que está entre medio, entre A y B, entonces para llegar desde A hasta B, puedo pasar por C. Es decir, puedo hacer la integral de A hasta C más la integral de C hasta B, si C está dentro de AB. Y la desigualdad max-min. Si f alcanza extremos sobre el intervalo AB, entonces el mínimo valor de la función por b menos a es menor o igual que la integral definida, menor o igual que el valor máximo de f por b menos a. Si la función está acotada, ¿se fijan? Está acotada, el f de x es mayor o igual que g de x, ¿ya? Entonces la integral también es mayor o igual que g de x. La integral de f es mayor o igual que la integral de g. En particular, si la función es positiva, la integral definida es positiva. Y aquí el coordinador le hizo unos esquemas para que más o menos lo entiendan. Vamos a ver si se puede aumentar la vista. Parece que estamos en 200. No se puede más. Bueno, pero esta cuestión no sé cómo agrandársela. A ver, ahí se está agrandando un poco más. Para que la vean. A ver si la tiramos para abajo esta. Después vemos qué pasa con la de abajo. Ya, por ejemplo, acá la integral desde a hasta a, ¿se fijan o no? Es 0 porque no tiene ancho. Acá, si uno quiere calcular el área bajo la curva, de esta función está más abajo, fíjense, este i está más abajo que está acá. Esta es 2 veces la misma función. Entonces, obviamente, el área bajo la curva de la que está arriba es más grande que el área bajo la curva de la que está abajo. ¿Ya? Y si yo le pongo 2, es porque entonces la constante aquí pasa ahí adelante. ¿Ya? A ver, ¿cuál otra? Esta es de A hasta B y de A hasta B. Ya. Tengo dos funciones y las sumo. Entonces, ¿cómo se calcula la integral bajo la curva? Como la suma de las integrales bajo la curva. ¿Esta cuál es? Aditividad para integrales definidas. Esta no, ese no. Chicos, esta no se ve nada, no entiendo. Y esta, hay una que quiero que vean, la que está en el punto del medio. No, esta es la max min. ¿Dónde está la del punto del medio? No, pues la del punto del medio es la más comprensiva. Esa la voy a explicar acá. Esa es una de las que más uno retiene. Si uno quiere acordarse, por ejemplo, si ustedes, yo les preguntara ahora por el teorema de Rolle que vieron el semestre pasado, uno no recuerda el teorema de Rolle, pero sí se acuerda de el teorema generalizado que dio origen a L'Hopital. Por ejemplo, uno se acuerda de eso. Bueno, lo que les quiero decir es esto, mire. Supongamos que nosotros tenemos aquí la función. Ya, esa es la función f y acá está a. Ahí está a y aquí está b. Y vamos a suponer que existe un punto C que está entre a y b. Entonces, el área bajo la curva que va desde a hasta b es el área bajo la curva que va desde a hasta c más el área bajo la curva que va de c hasta b. O sea, el área entre A y B, o sea, para ir de A hasta B paso por C. Eso es lo que estoy diciendo. Para calcular toda esta área bajo la curva es porque me voy desde A hasta C, que es toda esa área que está ahí, y le sumo la que va desde C hasta B. O sea que para ir desde A hasta B paso por el punto C que está en el medio. Profe, ahí había un ejemplo parecido, pero al revés. El que dijo que no entendió era así, pero al revés. En los ejemplos que estaban ahí en el PowerPoint, hubo uno que dijo que no vio bien a qué se refería. Ese era parecido a ese. No, no está al revés. Mira, yo te voy a decir por qué no está al revés. No, el de abajo, abajo. No, es para el otro lado. Mira, ¿a dónde está? Ahí está.
Ahí No, está no, diciendo no, que no. C es un punto que está entre A y B. Ujú. No, no, que Entonces, no me refería a ese, me refería a un gráfico que salía abajo, pero era no ¿cuál? importante, la verdad. Más abajo, mire, más abajo, en las imágenes, claro. Ese, ¿Esta? ese que está ahí abajo, ¿Cuál está es? diciendo, El de la inferior izquierda. claro, ese ¿Este? dice, sí, Sí. ese dice con lo mismo que usted, pero al revés, po. Dice que si es que vemos la derivada de A a B más la derivada de Ah, B a esta, tú C, dices que claro, ujú, aquí, esta es de A, que se equivocaron, porque aquí el punto C no está entre A y B, porque mira, acá está anunciado así, dice, pero lo hacen como al revés, por eso le decía. claro, está, no, es que ahí el C está fuera del punto, mira, aquí dice, si C es un punto que está entre A y B, entonces la integral para ir de A a B es pasar por C, pues nada que ver este. No, pero es parecido en el sentido siguiente, que en vez de poner A, B, C, si yo hubiera puesto A, C, B, es lo que yo te digo, el teorema que está anunciado. Pero acá la integral de A hasta B más la integral de B hasta C es la integral de A hasta C, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. Sí, pero es que si yo Dice les que cambio era, inmediatamente los números, o sea, las letras y qué sé yo, se van a perder, por eso seguí el esquema de acá. ¿Mm? Pero está bien lo que estabas viendo, porque acá, ¿no es cierto?, es lo mismo. Para llegar la integral de A hasta C, desde A hasta C, es porque tengo que pasar por B, ¿ya? Pero entonces enúnciela de esa manera, para que se entienda. ¿Se fija? Ponga ahí, C a B, un punto que está entre A y C. Entonces, desde A hasta C, paso por A a B más BC. ¿Te fijas? ¿Se entiende o no? Que dicen lo ujú, mismo. sí, sí. Bueno, y aquí hizo la demostración del teorema Max-Min. Entonces, el mínimo de la función por B menos A, el mínimo de la función por, acuérdense, la telescópica que recién vimos que era B menos A, este que está acá. Este mínimo de F, que es un número, lo paso adentro de la sumatoria, y ahora me acuerdo entonces que el mínimo es menor o igual que cualquier valor que yo ponga de altura. Ya, entonces después este es más chico que el menor, que es menor o igual que el máximo, pero el máximo lo pongo fuera porque no depende de K, y después esto que está acá era por la telescópica B menos A. Entonces finalmente si uno tiene una función que tiene mínimo en intervalo AB y tiene máximo en intervalo AB, entonces se tiene esta desigualdad que se llama la desigualdad max-min. Entonces, a ver, no hay ningún ejercicio de max-min. A ver, déjeme pensar. A ver, la que hicimos el semestre pasado. Ya, pero él les propone estos dos ejercicios. Dice, expresar el límite como una integral definida de esto. ¿Cómo esto lo puedo escribir de acuerdo a lo que aprendimos hoy día como integral de Riemann? Ya chicos, doy algunos minutos, ¿cómo se llama? A detener aquí, pausar la grabación para poder, entonces, que lo hagamos. A ver, aquí hay un alumno que está hablando. Yo estaba sacando el audio que le iba a decir de que la verdad no me siento capacitado como para hacerlo yo solo, así que quizá por mi parte sería mejor si lo hace usted como modo de No lo ejemplo, además que entiendo. si me da tiempo. Que le Espérate, digo no de te que entiendo. ahí me escucha mejor, Sí, igual, que, yo igual que sentía le que digo de que, necesitamos que el profe hiciera un ejercicio porque no claro, entendí muy bien con lo Yo no teórico. entiendo nada. yo le digo ¿Qué? de que encuentro mejor si usted puede hacer el ejercicio a que nos dé tiempo para hacerlo, porque yo no me siento capacitado para hacerlo, entonces voy a perder el No, pero tiempo. lo que yo quiero ahora es que, de acuerdo a los dos PDF que está acá, quiero que, ¿cómo se puede expresar esto como integral definida? Ujú. Sí, pues por eso le digo que yo no, no podría hacerlo, pues. Entonces No, pues, quizá pero es que tú eres si una alto, persona. no, Tú todos eres los una demás persona, pero altos son, compañeros aquí me hay han dicho que no 47. pueden. Hay A hartos lo mejor compañeros más alguien que dicen lo que no podría pueden. hacer. Bueno, yo lo voy a hacer, sí, yo lo Eso voy a es. hacer, pero independiente de eso, les quiero preguntar por si alguien no lo entendió. Hay hartos más en el chat, si puede revisar el chat y Sí, eso ahí estoy dicen viendo. que... Y por si acaso estoy hablando fuerte porque no, como usted no me escuchaba, no es porque está alterado ni nada. ¿Qué no Disculpe. escuchabas?
No, que le decía que como mi audio está más o menos malo, por eso estoy hablando un poco fuerte, como para que escuche bien. No, yo no escucho Ah, nada. Espérate, ya. yo de hecho lo voy a poner más fuerte porque no te entendí nada al principio. Ya, Ahora bacán. ya hice. No, pero es que chicos se les tiene que ocurrir porque ustedes de acuerdo a una definición, yo sé que es exigente esto, pero el coordinador está pidiendo solamente la representación de esto. Claro que Ahora que quizás, se les vuelve a hacer, se van a dar cuenta. claro, quizás no entendimos la definición, po. Entonces por eso no lo vamos a poder hacer. Ya. Esteban, no se escucha. A ver, estoy leyendo los chats. Tienen que estudiar, chicos, porque si ustedes fijan, yo no puse la velocidad de las clases. Estos son los PDF que pusieron. Entonces, acá, por ejemplo, les voy a explicar este ejercicio. Ya, pues, ¿qué dijimos? ¿Qué significa que la norma de P de la norma de la partición tiende a 0? Que estamos haciendo... Que n tiende a infinito. Ya. Entonces, fíjate, dijimos que la suma de Riemann era la función. Aquí entonces hay que hacer lo siguiente, hay que recordar la definición. Veamos. ¿Qué es una suma de Riemann? A ver. Esta notación usó el coordinador. Entonces esta era F en C sub K por delta XK. Entonces, esta es la función que estoy calculando del área bajo la curva. Y este C sub K es un punto que yo escogí en cada subintervalo. Entonces, si aquí me dicen que la función es tangente, este tangente estoy calculando entonces la altura de un rectángulo donde la función es tangente. Entonces esto va a ser, ¿no es cierto?, la integral de tangente de x desde 0 hasta pi cuarto. Eso es. ¿Por qué? Porque la partición está en 0 pi cuarto. Entonces dijimos que esta es la función que se le está calculando al área bajo la curva. Esto representa como el ancho, y esto representa entonces en dónde yo estoy calculando el área de la curva, bajo la curva, desde 0 hasta pi cuarto. Era interpretar eso, el ejercicio. ¿Mm? ¿Se entiende, no? Eso solamente querían. A lo mejor ustedes pensaban que era más difícil que eso. Sí, profe. Profe, Mucho más entonces, resolverlo. entonces la de X no significa derivada, no es aquí, no significa derivación. No, pues el de X no significa derivada. Bueno, aquí les voy a hablar un poquito de, es que eso me preocupa, que son varios semestres que no sé qué pasa en cálculo 1, que ustedes se tienen que acordar que les enseñaron a calcular la derivada, de eso se acuerdan, ¿no es cierto? Entonces yo les quiero recordar esto, miren. Ya, si yo tengo y igual a f de x, ¿qué significa de y partido por dx? La derivada de la función con respecto a La X. derivada, ¿no es cierto? Eso. Pero mira, si yo multiplico por s de x, el de y es f'x por dx. Entonces, no sé si ustedes le explicaron que era la derivada es la tangente en el punto, pues la tangente en el punto. Entonces, por ejemplo, para un pequeño incremento en y, hay un pequeño incremento en x, pero se multiplica por la derivada, ¿se fija? Entonces, este de x que aparece ahí, el de x que aparece en la definición de la integral definida, ese de x tiene que ver con un elemento de área. Es decir, siempre va a representar como un pequeño ancho por una altura, pero yo estoy sumando todos esos anchos. Entonces, en el fondo, lo de Riemann es mucho más profundo en este sentido. Resulta que Riemann nos está diciendo que una integral es una suma infinita. O sea, una sumatoria
¿no es cierto? La sumatoria ahí es finita, es de k igual 1 a n. Pero lo que nos está diciendo Riemann, que cuando n tiende a infinito, cuando se toman infinitos puntos, cuando la norma de la partición es 0, entonces quiere decir de que sumando los infinitos rectángulos, ¿no es cierto? Cuando el ancho tiende a 0, cuando tengo muchos puntos, cuando la partición es la más fina posible, entonces quiere decir que representa el área bajo la curva. Eso es lo que está diciendo. Entonces el ejercicio simplemente quería eso. Ya, veamos el segundo ejercicio. Antes de hacerlo yo, quiero que desde el banco vean si lo pueden hacer, porque si ustedes cada vez que van a poner un ejercicio, ustedes van a decir, no, yo no lo puedo hacer, estamos mal, porque el coordinador supone que ustedes, de acuerdo a eso, tienen que por lo menos hacer un esfuerzo de, bueno, trazar una idea, esto se podría hacer así, estará bien así. El hecho de cuestionar algo, o de subirse arriba a la mesa, o ponerse debajo de la mesa, para mirar algo de distintas posiciones, alguna interpretación voy a poder encontrar. ¿Mm? Así que chicos, por eso, este también se lo voy a hacer yo, pero quiero darle este tiempecito para que ustedes lo hagan. Chuta, no grabé. A ver, reanudar la grabación. Ya, se lo voy a explicar de nuevo para que no quede truncada la explicación. Ay, oh. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, el primer ejercicio es simplemente poder utilizar los elementos que están en los PDF, ¿no es cierto? Esto que está acá es una suma de Riemann. ¿Por qué es una suma de Riemann? Porque hay una función en un punto C sub k que está en el intervalo 0 pi cuarto y hay un ancho del intervalo. Y esto se está sumando de k igual a n y entonces se está haciendo el n tiende a infinito porque estamos diciendo que la norma de la partición tiende a 0, es decir, tenemos infinitos puntos. Entonces solamente habría que darse cuenta que la función aquí es tangente y entonces este ancho es el de x que se puso acá. Tengan cuidado porque como es materia nueva, obviamente no les puedo pedir de que se lo sepan de memoria todo, ¿ya? No solamente quiero hacer inclinaciones. ¿Se fija? Esto representa un ancho. ¿No es cierto? Estoy sumando todos los rectángulos con este ancho, ¿no es cierto? Este de x, de esta función que depende de x, ¿ya? Entonces, ¿desde dónde? Desde A hasta B. Entonces aquí el A y B estaban claros, ¿ya? El A y el B estaban claros porque se decía, y pongámoslo más abajito, acá. Acá se decía que el intervalo era 0 hasta pi cuarto, o sea, la integral va de 0 hasta pi cuarto. Esa era la función y entonces ahí estaba el de x. Entonces, chicos, voy a esperar un ratito para ver si alguien quiere compartir el segundo ejercicio. Juan Harry ya lo hizo, parece. En el chat dice algo. No da 0, parece. A ver, vamos a verlo al tiro. Espérate un poquito, que aquí se quedó esta cuestión. Está re mala porque ya se llenó el almacenamiento de esta cuestión, chicos. Entonces, el problema que tiene es que hay que poner nueva función cada vez que yo les tengo que poner cada vez que cambie, entonces tengo que ponerle nueva función, compartir pantalla, esa pantalla. Esta pantalla ahora yo creo que están viendo la pantalla, ¿o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, ya, porque se había quedado pegado un símbolo, entonces. Parece que es 2B, algo así, ahí, por ahí parece, por ahí. Ahora lo vamos a hacer para ver si nos sale. Entonces, la integral de menos 1 a 1 y la integral de menos 1 a 3 son conocidas. Queremos la integral de 1 a 3. Entonces, ya, entonces lo vamos a hacer ¿de qué manera? Desde menos 1, desde 1 hasta 3. Ya, entonces podríamos hacer esto, chicos. A ver, se me está ocurriendo lo siguiente. Es bueno que lo hagamos juntos porque así aprendemos, ¿ya? A ver. Entonces, queremos la de 1 a 3.
Entonces, podría ser desde... ¿Qué cosa es de menos 1 hasta 1? Más de 1 hasta 3. Supongamos que este es un f. Desde menos 1 hasta 1 a 3, este es de menos 1 a 3. Ya, ¿nosotros qué sabemos? Que desde menos 1 a 3 de f, perdón, es h, ¿eh? Cambiémosla para que nadie se confunda. La idea es que nadie se confunda en nada. Entonces pongamos respectivamente los valores que corresponden. Desde menos 1 hasta 3 es desde menos 1 a 1 más de 1 hasta 3. Y este es h. H, h y h. Falta el de x, pero estamos haciéndolo para que ustedes vean que desde menos 1 a 3 paso por el 1. Desde menos 1 a 1 y de 1 a 3. Entonces, esta me dicen que esta área, ahí dice de menos 1 a 3, esto vale b. ¿Y cuál otra dan? Desde menos 1 a 1 vale a. Entonces hay que despejar esta. Entonces la integral de 1 hasta 3 de h r de r va a ser b menos a. Aquí hay un b y este lo paso restando b menos a. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa si yo le cambio, pregunta conceptual, ¿qué pasa si yo le cambio el límite de integración? Es decir, yo pongo la de abajo, la de arriba abajo y la de arriba abajo. Se cambia el signo. Exacto. Se cambia el signo y se pueden cambiar los límites. Entonces va a quedar menos b menos a. Va a quedar a menos b. ¿Se fija? ¿Ya? Entonces, para despejar esa que está ahí, esa que yo hice ahí, esa es b menos a. Profe, es la que es a menos b. ¿Sí? ¿El integral no sería de 3a menos 1? ¿Mm? En el comienzo de eso. Claro, esta sería de 3 a 1, pero como hay que ponerle un signo menos, te fijas que hay que ponerle, aquí dice encuentre la de 3 a 1, pero no esa, sino que con un menos 1. Con un menos. Ya. Entonces, menos por menos es más, entonces quedaría b menos a. Ahí quedaría b menos a también. ¿Sí? Bueno, pero lo que estaba pidiéndole el coordinador, básicamente en estas dos preguntas del PDF, es que primero reconocer cuándo se puede escribir una suma de Riemann como una integral definida. Y a la inversa, pues una integral definida como suma de Riemann es más fácil, pero la otra es más difícil. Y la otra cosa que quería, que de todas las preguntas que se hicieron, quería que ustedes sepan, se acuerden de la propiedad esa de que está en el medio. ¿Ya? A ver, voy a leer el chat, parece que hay preguntas en el chat. Ya vamos a ir al VAR, perdón, al chat. Ya, ¿qué dice aquí el chat? Dice, exacto, hay que determinar aparte porque son integrales aparte, sí. Eso está correcto. Y de hecho es de R, claro que sí. También es de R, es H de R, pero esa es una notación muda. Ya, dice, es B menos A igual a menos B, pero después hay que ponerle el menos, claro. Sí, pero no queda el doble, ¿ah? Después, de locos, ¿qué es de locos, chicos? ¿Qué encuentran de locos esto? No, de loco es cuando uno se quiebra, se pesca la cabeza y uno se empieza a golpear la cabeza 1, 2 veces, 3, 4 y se sigue golpeando y no encuentra una explicación. ¿Ya? No, pero acá no, era reconocer, pero no era trivial tampoco, es dado que recién le estoy pasando un PDF, el coordinador le está pidiendo inmediatamente que sepan hacerlo, ¿ya? Así que igual hay una exigencia. Ya dice, creo que la coma es un error de tipeo. ¿Qué coma? Ah, sí, pues no, está pidiendo, calcule eso primero, coma, y calcule eso segundo. Eso está diciendo. Profe, en la primera, el primer PDF aparecen Sí. qué significa cada término, ¿cierto? Sí. Porque creo que eso es lo que no me cuesta Sí, en el primero, integrarlo. no, pero es que en el segundo está mucha materia.
Claro, es que es mucha materia, es que el PDF que ahora que terminamos tenía mucha materia. Es muy denso. Claro que sí, pues denso, porque está algo que es complicado porque es de la topología de R, que es para cualquier epsilon, si existe el criterio de Riemann. Eso que está ahí, eso es complicadísimo, eso no se entiende casi nada. Pero lo que ustedes tienen que entender es que lo que quiere decir es que para que exista que una función sea integrable según Riemann, bueno, tiene que ser continua. Todas las continuaciones, no. Lo que tiene que pasar es que tanto cuando yo calcule las sumas de Riemann, no tienen que depender del C sub k, de la elección que yo tenga. Entonces se hace único. En cambio, por ejemplo, el ejercicio que no era integrable según Riemann, yo, ¿no es cierto?, en un subintervalo tenía números racionales y números irracionales. Cuando eran racionales, el ancho del rectángulo era 1, y cuando era irracional, el ancho es 0. Entonces, si yo calculo las dos sumas de Riemann, no da lo mismo. Una da 0 y da 1, son distintas. Cuando es integrable según Riemann, por cualquier camino, si yo calculo las sumas de Riemann, y hago tender la partición, ¿no es cierto?, a 0, quiere decir que me va a salir el mismo número porque la integral de Riemann es única, ¿ya? Sí, pues va a darle el valor exacto, pues, ¿no? Exacto, tanto por la izquierda como por la derecha, siempre va a dar el mismo valor. Pero lo que le decía yo es que es difícil imaginar una función que no sea integrable según Riemann, salvo esa que recién vimos, que es una que yo conozco de hace tiempo y que en el Thomas también parece que está, ¿ya? Sí. No, porque es que igual para mí igual me costó difícil por tantos símbolos que yo no reconocía normalmente, Pero tú o sea, no pasaste lo había ocupado. pero yo vi tu nota, te fue súper bien en cálculo 1. Sí, no me refería a eso, me refería a que él no reconocía esos símbolos. Sí, pero chicos, por eso lo importante es que en estas clases telemáticas, yo lo que voy a hacer es, yo leo el PDF y trato de interpretar algunos elementos que son más complejos. Y esos Ok. elementos trato de explicárselo con otras palabras. Pero está claro que toda la parte que son demostraciones o cuestiones con infinitésimo o con cuantificadores, eso es complicado. Si ustedes recuerdan la definición del límite, ¿se acuerdan qué significa que el límite de una función cuando x tiende a x0 sea L? Decía, para todo epsilon existe un delta mayor que 0 tal que si valor absoluto de f de x menos f de, menos L menor que epsilon, entonces el x menos x0 tiene que ser menor que delta en valor absoluto. Entonces, todas esas definiciones, ¿por qué son difíciles? Porque si ustedes creen que en cálculo 3 va a haber una definición de límite distinta, no, es la misma definición. Por eso es tan complicado en cálculo 1 entender la definición de límite, porque es la misma definición para R2 y para R3, y para los vectores también, chicos, para un campo vectorial, qué sé yo, y todo lo demás. Por eso es complicado, esas definiciones son complicadas. Entonces, lo que se hizo acá es que se pasó un PDF, que es el que tienen que entender. Estos dibujitos son para poder entender las propiedades, pero no es una demostración, las demostraciones son terribles, ¿ya? Entonces, chicos, para entender este PDF hay que reconocer nomás los elementos, pero por ejemplo, yo no les voy a estar exigiendo, por ejemplo, y tampoco lo preguntó ahí en las preguntas del coordinador, por ejemplo, esto, el esbozo de esta demostración complicada de que todas las funciones continuas son integrables según Riemann. Acá, por ejemplo, el esbozo, lo que tienen que recordar es que, por ejemplo, al acotar, si yo, por ejemplo, llego a que un valor absoluto es 0, es porque lo que está dentro es 0. ¿El valor absoluto de qué cosa es 0? 0. Pues entonces, para que sea 0, esta suma es igual a esta suma. Es decir, que no dependen del C sub k y del C sub k'. ¿Y por qué se puede hacer? Porque la función es continua, ¿ya? O sea, la continuidad implica que se puede hacer, ¿ya? Entonces, todas las funciones continuas son integrables según Riemann, ¿ya? O sea, los polinomios, el seno, el coseno, la exponencial, todas esas son integrables según Riemann. Aquí un alumno dice que va a estudiar todo el fin de semana. Después... Eso era una duda que le quería consultar. El sábado, no estoy seguro, pero creo que tenemos clase con usted, ¿o ¿Ah? no? El sábado, mañana tenemos clase con usted, ¿cierto? ¿En la mañana? A las 8, sí. Sí. Mañana a las 8 nos vemos.
Ya no, que le decía que en el semestre pasado normalmente el profesor se queda un poquito, unos minutos más para responder dudas al final del sábado, que si podría ayudarnos con algunas dudas quizás. Por supuesto, por supuesto. Ya, Pero profe. chicos, yo Bueno, el bueno. sábado todo lo contrario, cuando le hago clase los alumnos están durmiendo, generalmente porque les pregunto y no me responden. Ya, no, pero si quieren preguntarme algo, me preguntan, chicos. Si no hay, si lo que pasa es que se hizo un estudio, esto es nuevo, esto es hacer clases así telemáticamente. O sea, tú puedes tomar un curso, por ejemplo, un magíster así en línea, ¿ya? Pero es que es distinto, porque te dan tareas, está todo planificado. Aquí nosotros lo que estamos haciendo, estamos reemplazando unas clases presenciales, que son muy difíciles de reemplazar, ¿ya? Porque, por ejemplo, en la sala nosotros, o sea, yo por lo menos me paseo a veces por el banco, voy preguntándole, conversando, qué sé yo. En cambio acá no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer acá nomás? Puedo, ¿no es cierto?, mostrarles un dibujo, un esquema, qué sé yo, tratar de confiar en que lo pudieron entender, etcétera, etcétera. Pero es que es complicado hacer telemáticamente. Entonces, por Profe, lo tanto, se hace necesario que ustedes, ¿no es cierto?, lean los PDF, pero tengan el tino de entender qué es lo relevante. Entonces, sí, esas dos preguntas que estaban al final del PDF apuntaban a qué? A reconocer una suma de Riemann. Entonces ya saben que eso es importante. Y después, ¿qué más? Entender una de las propiedades, pero hay que entenderlas todas, pero ahí estaba específicamente con una, ¿ya? Si eres civil tienes cálculo 3, si eres de ejecución no. ¿Quién dice eso? Felipe. Entonces Benjamín dice, entendible se cambia a ejecución. Hay ecuaciones diferenciales, pues chicos, y métodos numéricos y estadística y todo más. profe, ¿puede Sí. poner un poquito la demostración de la 1, por favor? ¿Ah? ¿Puede poner un poquito la demostración de la 1, por favor? ¿Dónde está eso? Más abajo. De las dos preguntas que se hizo en el PDF, Ah, perfecto, que sí, está sí. rayado. Ahí, Ahí, se escribió la eso. suma de Riemann. De 0 Gracias. a pi cuarto de tangente x de x. Esa es la 1, esa que está ahí, esa. Aquí no me va a pescar. Si lo Profe, hago. entonces mañana vamos a como repasar lo que vimos hoy día. No, Lo vamos mañana con hay que pasar 8 PDF. Si esta semana son 3 PDF. ¿Por qué? Porque, acuérdense, los martes van a haber clases de ejercicio con un profesor distinto que es Cristian Cáceres. Con Cristian van a hacer ejercicio el martes. Pero eso no significa que yo no les voy a hacer ejercicio tampoco. Yo también, para poder explicarle y que entiendan, les tengo que ejemplificar. Y de hecho mi estrategia de aprendizaje es hacer estudio de casos. Así que nadie se va a quedar sin ejercicio. Yo hago ejercicio, ¿ya? Así que no olvídate. No, el PDF de mañana es resolver algunos ejercicios, pero yo les voy a resolver también unos ejercicios especiales para que puedan entender de qué se trata todo esto, ¿ya? Y más los ejercicios de Cristian ya van a tener elementos para poder hacer, vamos a poder hacer ya un taller, yo creo. ¿Alguien sabe la fecha de los talleres? ¿Ah? Lo estoy viendo justo ahora. ¿Cuándo es el primer taller? El primer taller parece que es el 28 de octubre. 28. 28 es después del 25, ¿no es cierto? Exacto, estamos a Entonces, 16. ya, entonces falta. 28 sería el miércoles de 2 semanas más. Claro, falta todavía. Ya, El segundo taller es el 6 de enero. ya. Oye, en enero vamos a estar telemáticamente todavía, ¿o no? Sí. Sí, todo este semestre va a ser... Telemático. Sí. La primera PEP ¿Sí? es el 2 de diciembre. Y la segunda Porque PEP están es desesperados, el 22 de desesperados enero. tratando de que los alumnos, o sea, que los escolares entren, que todos salgan, que todo se contamine, cuando todo lo contrario, deben haber políticas para hacer mejor que la gente no se contamine con esta cuestión, pues si la experiencia dice que van a haber rebrotes. Ya, chicos, entonces, ¿se fijan la exigencia que hubo hoy día? Se pasó un PDF, inmediatamente quiere que ustedes reconozcan entonces todas las cosas. Entonces eso les da una idea de que tienen que trabajar, ¿ya? Bien, entonces yo a Felipe,
que es el delegado, le voy a enviar el link del Zoom, pronto, ¿no es cierto?, para que mañana a las 8 sigamos, ¿ya? Ya, profe, estamos, vale, gracias. Sí, Gracias, Felipe, profe, por la clase, espérate, que esté bien. ¿cuántos Felipe hay? Yo sigo aquí, soy el delegado. Espérate, pero es que había un Felipe que habló aquí en el... Sí, somos más de un Felipe en Felipe el curso. Cabrera es claro, el delegado, pero había otro El que la Felipe. lleva. Era su otra personalidad. ¿Ah? Creo que está Felipe Olivares también en este curso. Ese Felipe Olivares es otro. Sí. ¿Quién es Felipe Olivares? A ver, ¿lo puedo ver o no? También hay un Felipe Es un bot. Calderón. No veo a Felipe. Está Felipe Calderón. No, Olivares no está en nuestro curso. No, no, Sí, sí está. acaba de responder en el chat. Sí está. pero ¿cómo Felipe Olivares está acá si no está en mi curso? No entiendo. No, sí está en el curso. Sí está. La nómina Espérate, número aquí 34. estoy viendo a Bastián, después acá. Oye, aquí hay una hoja y un martillo. ¿Qué es eso, Juan? Juanín, Juan. ¿Cuál es, Juan? Juanín, Juan Harry. Ya. Ya, espérate, voy a avanzar un poco para ver otros alumnos. Hay un alumno, José Aguilar. También hay un alumno que se llama Pedro Morales. Profe, no me llamo Juanín Juan Harry, me llamo Joysan. Hay otro chico que se ve súper serio aquí que se llama Mario. No sé, Son fotos, sí, vos, profe. son fotos nomás, claro. Sí, y no es de él tampoco. Espérese. No, sí, espérate un poquito. Aquí estoy mirándole para poder ubicar. Eduardo Mesa. Ya. Listo, chicos. Por si acaso, tengo que grabar la clase. Por si acaso, Juanín es Joysan. Ya. No, si no importa el nombre, ni la ciudad, ni nada. Lo que importa es que pongan atención. Ya, chicos. Nos vemos entonces. Aquí quedamos. Mañana entonces seguimos a las 8. Muchas gracias, profe, nos vemos, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Gracias por la clase. Vale.